continuación haremos la charla de Miguel Torres. Miguel Torres nos va a hablar de viticultura regenerativa. Él es el director general, como la mayoría sabréis, pero hay gente online que quizá, de Familia Torres, y también es presidente de la Asociación de Viticultura Regenerativa. A continuación, le rogaría que viniera aquí y nos diera... Gracias, Miguel. Bueno, pues muchas gracias a todos y ante todo agradecer tanto al ACE como al CEC, como a la Conferencia del Cava y al INCAVI por esta invitación y por la organización de este congreso, que es muy importante, y agradecer a todos los enólogos que nos enólogos y enólogas que nos estáis escuchando por todo el trabajo que hacéis para que esta cultura del vino continúe y para que este tejido productivo, ¿no?, que es tan importante para nuestra economía, pues continúe funcionando. Bueno, la verdad es que yo me siento con algo de presión aquí, porque aquí han hablado pues, investigadores, profesores que han dedicado gran parte de su vida a investigar, más en particular cada uno de pues, estos puntos que han presentado. Yo al final, bueno, pues yo me considero un empresario, viticultor también, y lo que voy a explicar un poco es el caso práctico, de nuestra bodega y cómo partimos pues hace unos años en un camino y cómo estamos hoy, ¿no? Pues bueno, comentaros que nosotros somos una familia, creo que muchos de vosotros ya nos conocéis. Somos viticultores desde el siglo XVI aquí en el Penedés y bueno, pues en 1870 empezamos a hacer nuestros propios vinos con nuestra propia marca, con nuestro apellido, Torres. Y bueno, pues tenemos la suerte que después de todos estos años continuamos siendo una empresa familiar, y esto pues también nos ayuda mucho a tener una visión más a largo plazo, ¿no? Porque lo peor en todos estos temas que estamos hablando ahora es cuando se tiene una visión muy a corto plazo, porque muchos de estos cambios que vamos a hablar hoy son cambios a largo plazo. Bueno, nuestro camino empieza verdaderamente en el 2008, ¿no? O sea, a pesar de que antes ya mi abuelo había dicho que no podíamos utilizar ni pesticidas ni herbicidas, cuando estamos hablando de ya una aproximación hacia luchar contra el cambio climático, para nosotros esto empieza en el 2008. Pues en ese año nos vamos todos al cine, nos vamos toda la familia al cine y nos vamos a ver la película de Inconvenience Truth, ¿no?, del Al Gore. Y entonces allí pues nos damos cuenta de lo que estaba pasando al final y lo que estábamos viendo en nuestros registros, ¿no? Y es que las vendimias cada día nos venían más pronto y que se estaba produciendo un desfase, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues ponemos todas las señales de alarma y decimos, bueno, pues aquí tenemos que hacer algo, porque como familia lo que nos gustaría es continuar haciendo vino en el futuro. Y esto realmente es un desafío y es un riesgo para la viticultura, no solamente de aquí, sino de todo el mundo. Bueno, entonces pues empezamos un proyecto que lo llamamos Torres and Earth, ¿no? Y que al final pues no deja de ser un mosaico pues, de diferentes proyectos en los cuales todos están enfocados a la reducción de la huella de carbono, ¿de acuerdo? Nos fijamos como objetivo que en el 2040 queremos estar en la neutralidad de carbono, y entonces, bueno, pues a partir del 2008 nos vamos poniendo estos milestones, estos puntos de control para ver cómo vamos evolucionando. Y aquí pues podríamos estar hablando mucho rato porque son muchos proyectos diferentes, ¿no? Empezamos obviamente por calcular nuestra huella de carbono en todos los alcances, y a partir de allí pues empezamos a hacer cambios dentro de nuestras bodegas, ¿no? Incluso pues con la forma como trabajamos con nuestros proveedores. Antes con los proveedores siempre era una discusión de, oye, a ver si me das esta calidad, si me das este precio. Bueno, a partir de ese año empezamos a decirles: si tú me demuestras que estás reduciendo tu huella de carbono, yo te voy a comprar a ti, aunque seas un poco más caro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al principio nos miraron así un poco raros, pero pues algunos de ellos empezaron a demostrarnos cómo ellos también estaban reduciendo su huella de carbono. Y eso es muy importante porque su reducción también nos ayuda a nosotros a reducir en todos nuestros procesos.
Empezamos a invertir fuertemente en crear nuestra propia energía con nuestras propias placas fotovoltaicas en todas nuestras bodegas. Invertimos en una caldera de biomasa. Para todos los que tenéis bodega, yo diría que es la primera inversión en aspectos de crear vuestra propia energía, porque realmente es muy eficiente y bueno, pues como sabéis, pues no parte de energías fósiles, ¿no? Luego, bueno, pues empezamos también a cambiar aspectos de la arquitectura de nuestras bodegas, empezamos a aislar mucho más térmicamente todas las tinas de acero inoxidable y vigilar pues, que hubieran las menos fugas energéticas posibles, ¿no? Fuimos un poco más allá también, utilizando cada vez más vehículos eléctricos. Ahora ya casi la totalidad de todos los vehículos que tenemos son eléctricos. El año que viene ya creo que van a ser todos. Incluso un pequeño tren que utilizamos para hacer las visitas por lo que es la bodega. Empezamos a acumular mucha más agua, porque esto también nos dimos cuenta que era un aspecto clave hacia el cambio climático. Y como se está demostrando en las últimas vendimias, pues realmente el agua es un factor crítico, ¿no? Luego, bueno, pues también empezamos a plantar más en altura, ¿no? Estamos más acostumbrados a la zona del Penedès, pero nos fuimos, por ejemplo, al Prepirineo, a la zona de Trem. Luego os enseñaré algunas fotografías más de algunos proyectos más, bueno, para adaptarnos a esta nueva situación. Plantamos bosques. De hecho, hoy tenemos prácticamente más hectáreas de bosque que de viñedo, ¿no? Y esto al final pues, nos ayuda también a compensar parte de esta huella de carbono. Hay algunas empresas que dicen, no, yo voy a comprar bonos para compensar el carbono. Pero yo personalmente no lo recomiendo porque todavía es un mercado muy, diría, gris, donde no se sabe exactamente dónde va este dinero. Y mi recomendación es que si se dispone del espacio y de las tierras, que se planten uno mismo los bosques y que se certifique, ¿no? Al final hay empresas externas que pueden certificar cuál es la huella de carbono que estás reduciendo plantando tus propios bosques. Empezamos con la viticultura regenerativa, que es algo que ahora vamos a hablar más. Y este año pasado, pues, por primera vez conseguimos también recuperar parte del CO2 de la fermentación. Es un CO2 que al final, como sabéis, pues puede tener otros usos dentro de la bodega y hasta ahora, bueno, con la fermentación pues, se perdía y contribuía, aunque sea en pequeña cantidad, pero está contribuyendo también pues, al cambio climático, ¿no? Entonces, ¿por qué no recuperar este CO2 de la fermentación y utilizarlo en otros procesos? Bueno, pues en el 2020, hace 2 años, superamos el primer milestone, donde nos habíamos fijado reducir al 30% las emisiones, estamos a un 35%, y cuando hablo de emisiones siempre hablo comparativamente botella por botella. O sea, si comparamos una botella que producimos hoy, pues tiene un 35% menos de emisiones que una botella que producíamos en el 2008. Y ahora pues, nos estamos yendo al final de esta década hacia una reducción de un 60% para llegar al 2040 a esta neutralidad. Aquí podríamos hablar bueno, pues de muchos de estos temas que hemos comentado ahora, desde energías, eficiencia energética, transporte más sostenible, gestión del agua, botellas, muy importante también, la captura del carbono y la gestión de residuos. Bueno, pues la verdad es que estamos tan implicados que decidimos que solos tampoco íbamos a hacer nada y que era necesario pues, que cuantas más empresas fueran entrando en esta dinámica mejor, y por este viaje conocimos otras empresas también de todo el mundo y en concreto Kendall Jackson, que es propiedad de la familia Jackson en los Estados Unidos, y ellos ya estaban haciendo también programas muy fuertes en la reducción de la huella de carbono. Entonces, bueno, fundamos las International Wineries for Climate Action. Ahora ya hay muchas bodegas que están asociadas y yo creo que hoy en día es el estándar más importante en cuanto a bodegas que quieren reducir su huella de carbono, ¿no? Y tanto es así que para entrar uno ya desde el principio tiene que demostrar que ya ha reducido un 20% su huella de carbono. Y luego, obviamente, durante los siguientes años cumplir unos puntos de control que son importantes, ¿no? La verdad es que nosotros hemos pasado por muchos sellos de sostenibilidad, etcétera,
y al final pues llega un punto que la palabra sostenibilidad se ha utilizado tanto que pues ya no sabes exactamente qué es lo que significa, ¿no? Y lo que buscábamos era esto, una certificación que pudiera demostrar que habían avances reales en la reducción de la huella de carbono. Bueno, pues en lo que os comentaba de la adaptación, porque hasta ahora lo que hemos hecho es adaptarnos, ¿no? Pues aquí veis esta fotografía, que es pues una plantación en el Priorato, en la zona de Porrera. Esta es la montaña más alta con piedra licorella, está a unos 750 metros de altura. Y hasta ahora, bueno, pues no había habido viñedo porque se consideraba que era muy fría, ¿no? Bueno, pues ahora ya estamos plantando garnachas allí. En el Prepirineo, por ejemplo, pues en la zona de Trem también tenemos unas viñas que están bien consolidadas allí también. En Benabarre, todavía un poco más alto, en Trem estamos a unos 950 metros de altura, mientras que en Benabarre pues ya nos vamos a 1250, ¿no? En el Penedès, en las Escostas, a unos 750 metros de altura. Y luego, pues, bueno, sabréis que tenemos viñas en Chile. Allí pues estamos yendo muy hacia el sur, incluso en zonas ya que se pueden considerar de la Patagonia, porque en todo lo que es el centro de Chile y el norte de Chile hay unos problemas con el agua realmente brutales, ¿no? Esta última vendimia ha ido un poco mejor, pero venían de prácticamente de 10 años de sequía, ¿no? Entonces, en cada lugar el cambio climático a veces afecta de una forma diferente. Bueno, durante este proceso de adaptación, pues algo que también la verdad es que fue un descubrimiento casi casual, es que, bueno, hace unos 30 años aproximadamente empezamos a buscar variedades antiguas aquí en Cataluña. Algunos de vosotros conoceréis este proyecto. Y bueno, porque básicamente sabíamos que antiguamente en Cataluña habían existido muchas variedades antiguas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a poner anuncios en la prensa y los viticultores de toda Cataluña nos empezaron a llamar cada vez que encontraban una variedad que no sabían qué era, ¿no? Nosotros íbamos allí, analizábamos el ADN de esta variedad y, bueno, después de estos 30 años ya podemos decir que hemos encontrado cerca de 64 variedades ancestrales catalanas, ¿no? Esto yo creo que es muy, muy importante para Cataluña porque es algo que realmente es único, ¿no? Yo creo que en pocos lugares del mundo se puede encontrar esta diversidad cultural a nivel de varietales, ¿no? Es algo que realmente es especial. Al principio, cuando empezamos esta colección, era una colección pues muy, yo diría que filantrópica. La verdad es que no estaba en nuestro radar empezar a hacer muchos vinos con estas variedades. Pero sí que es cierto que durante los últimos años nos hemos dado cuenta que algunas de estas variedades pues, pueden funcionar muy bien en entornos de cambio climático, ¿no? Por mencionar una, por ejemplo, la Forcada, que es una variedad blanca. Hemos encontrado bastantes más tintas que blancas, pero esta Forcada, por ejemplo, ostras, pues tiene pHs muy, muy bajos, muy buenas acideces. Es la variedad blanca que más tarde vendimiamos aquí en el Penedès. Y verdaderamente, ostras, pues tiene mucho potencial, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos exactamente por qué algunas de estas variedades tienen estas características, pero hay algunos, bueno, algunos historiadores y algunos especialistas en viticultura que nos han dicho que quizás puede ser porque en la Edad Media hubo un cambio climático, donde las temperaturas eran más elevadas. Y entonces, bueno, pues seguramente algunas de estas variedades funcionaban correctamente en aquella época. Cuando la tierra se empezó a enfriar, estas variedades que maduraban tan tarde, bueno, pues ya no eran interesantes para el viticultor porque realmente comportaban mucho riesgo. Muy bien, pues bueno, pues hasta aquí nuestro camino, ¿no? Pero hace algunos años, bueno, pues hablábamos muchas veces con mi padre, ¿no? Y decíamos, oye, hemos de plantar más bosques porque esto nos hará bajar la huella de carbono, ¿no? Y bueno, pues estábamos pensando en ello y al mismo tiempo allí, ¿no? Aparecían unas preguntas que no podíamos responder exactamente, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues ¿por qué la viticultura convencional, la ecológica o la biodinámica, pues todavía en sus reglamentos pues no hablaba de las emisiones de carbono?
Nosotros particularmente estamos certificados en casi todos nuestros viñedos con viticultura ecológica, ¿no? Bueno, orgánica, depende cómo lo queráis llamar. Y bueno, pues nos sorprendía, ¿no? que podíamos hacer vinos ecológicos, pero en cambio parecía que a nadie le importaba mucho cuál era la huella de carbono que estábamos generando en el viñedo. Porque, por ejemplo, pues en Europa muchos estudios apuntan durante los últimos 50 años se ha perdido más del 50% de la fertilidad de los suelos, ¿no? O por qué, por ejemplo, se está perdiendo tan rápidamente esta biodiversidad en los ecosistemas. ¿Por qué nuestros viñedos tienen tanta erosión superficial? Luego vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Y al final pues venía esta pregunta de que, oye, estamos plantando bosques, ¿por qué los bosques están absorbiendo carbono y nuestras viñas? ¿Qué es lo que pasa con nuestras viñas? ¿Están absorbiendo carbono o no, no? Bueno. Pues esta era alguna de las imágenes que no nos cuadraba demasiado, ¿no? Esto, por ejemplo, es una viña pues, que podría estar perfectamente certificada bajo viticultura ecológica, ¿de acuerdo? Pero en cambio, pues, bueno, pues aquí está claro, ¿no? Pues que tiene muchos problemas de erosión, han pasado muchísimo con el tractor, los suelos aquí tienen un índice de materia orgánica extremadamente bajo, casi esto podría ser como un desierto, ¿no? Entonces, ese es el concepto, ¿no? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Bueno, cuando nos paseamos por los viñedos, muchas veces, sobre todo con aquellos viñedos que tienen un poco más de pendiente, nos damos cuenta pues, que este nudo, ¿no? este empalme entre el pie americano y la vitis vinífera, pues está cada vez a más distancia del suelo, ¿no? Muchas veces esto viene provocado por la erosión, ¿eh? Y recordad un poco que cada centímetro que perdemos de suelo son 134 toneladas de suelo. Y es precisamente este suelo superficial el que es mejor, es el que tiene más materia orgánica, más vida microbiana, etcétera, ¿no? Y con el cambio climático, pues de repente nos encontramos con estas lluvias torrenciales que nuestros mejores suelos se los llevan a la siguiente riera, ¿no? Y de allí hacia el mar, ¿no? Bueno, y luego pues tenemos todas estas, digamos, tradiciones, ¿no? Bueno, hace un momento estábamos hablando del calendari del pagès, ¿no? Con las cuales, pues, bueno, parece que ya se han convertido en un sistema, ¿no? Cuando llega este mes hacemos esto, cuando llega este otro mes hacemos esta otra cosa. Y bueno, son prácticas culturales con las cuales a veces pues, no nos preguntamos exactamente el por qué. Una de ellas, por ejemplo, pues también es el uso de los tractores, ¿no? A veces parece que si en una empresa pues, no tienes un tractor lo suficientemente grande, parece que la empresa va mal, ¿no? Tienes que tener un tractor para demostrar que las cosas funcionan. Y bueno, pues el tractor también es parte de lo que está pasando en el viñedo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que estamos utilizando el tractor y estamos labrando, lo que estamos haciendo es abriendo el suelo, estamos oxidando toda esta materia orgánica que está acumulada en el suelo y el carbono que estaba allí vuelve hacia la atmósfera, ¿no? O sea que de alguna forma estamos contribuyendo a que el carbono que estaba secuestrado en el suelo vuelva otra vez hacia la atmósfera. Entonces, es un tema, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Culturalmente todos sabéis, ¿no? Este concepto de las malas hierbas, ¿no? En muchos lugares del mundo todavía parece que si tienes las hierbas allí pues, o tienes una cubierta vegetal, parece que seas un mal viticultor, ¿no? O eres un mal viticultor o las cosas económicamente no te van bien, ¿no? Bueno, pues en la regenerativa vamos a hablar mucho de cubiertas vegetales y lo importantes que son. Bueno, cada uno tiene, digamos, alguna persona que le ha inspirado y que le ha hecho entender algo diferente, ¿no? Hay algunos que habréis leído, por ejemplo, a Masanobu Fukuoka, que escribió este libro, La revolución de una brizna de paja, otros a Joel Salatin, que fue el primer agricultor en los Estados Unidos que se empezó a rebelar, ¿no? Respecto a un tipo de agricultura muy intensiva.
Yo tuve la suerte hace un tiempo de conocer a Alan Savory. Os recomiendo que si podéis ver algún TED Talk suyo, es fantástico. Él pasó gran parte de su vida en África y en África pues se dio cuenta de algo muy, muy importante, ¿no? Y es que los suelos en África cada vez se estaban desertizando más por culpa de la agricultura. Habría una agricultura muy intensiva y entonces pues los suelos cada vez tenían menos fertilidad y entonces bueno, pues cada vez los agricultores tenían que ir a cortar más árboles, a sacar más bosque para tener allí pues sus cultivos o tener sus vacas, lo que fuera, ¿no? Y él durante muchos años estuvo estudiando cuál era esta problemática y cómo se podía solucionar. Y entonces, bueno, él llegó a una conclusión que la podéis leer más en profundidad en su libro que se llama Holistic Management, manejo holístico, que es que, bueno, intentar imaginaros un poco cuando éramos pequeños que veíamos estos documentales, ¿no?, en África, donde de repente aparecían estos animales, estos ñus o cebras o lo que fuera, y de repente llegaban a un pastizal. Aquí la palabra huerto es equivocada, es pastizal, ¿de acuerdo? Son grandes extensiones con hierba. Y lo que hacen estos animales es que orinan, defecan, ponen su materia orgánica allí, y esto contribuye a que la cobertura vegetal pueda crecer, ¿de acuerdo? Estos animales no van a volver allí posiblemente en unos 6 meses, ¿de acuerdo? Porque van a buscar pues, otro sitio donde haya más cubierta vegetal. Este ciclo de rotación de los animales y de permitir que estas cubiertas vegetales crezcan y se vuelvan a cortar es algo que contribuye enormemente a capturar el carbono en los suelos. Entonces, al final, ¿en qué consiste la viticultura regenerativa? O la agricultura regenerativa, podríamos hablar. En imitar la naturaleza siempre que sea posible, ¿eh? Es bastante sencillo y verdad que seguramente pues, no pondríamos un tractor en un bosque, pues, pues siempre que sea posible hemos de intentar de alguna forma evitarlo. Evidentemente que tenemos que hacer unas uvas y tenemos que hacer un vino, pero tenemos que buscar este equilibrio donde nuestros procesos se adapten un poco más a lo que pasaría en la naturaleza. Bueno, un concepto básico de la regenerativa es la bomba de carbono, ¿de acuerdo? Hace muchos años utilizamos las cubiertas vegetales para reducir el vigor, ¿no? Y para hacer que a veces que los vinos tintos sobre todo fueran un poco más estructurados. Bueno, aquí la cubierta vegetal no tiene nada que ver con este objetivo al final, ¿no? La cubierta vegetal aquí tiene el objetivo de almacenar el máximo carbono posible y con esto también vamos a descubrir durante el proceso que creamos mucha más biodiversidad y mucha más vida microbiana. Al final, estas cubiertas vegetales crecen y su sistema radicular va a crecer también en la misma proporción. Esto nos va a ayudar a absorber el carbono atmosférico y a tener este carbono en las raíces que tienen estas plantas. Cada vez que cortamos esta cubierta vegetal con animales o con medios mecánicos, ¿de acuerdo? Porque la regenerativa no está en contra de los medios mecánicos, se pueden utilizar perfectamente. Cada vez que cortamos esta cubierta vegetal, la planta no puede aguantar tanta cantidad de raíces y lo que deja es parte de estas raíces en el suelo. Esto poco a poco, y especialmente cuando tenemos una buena cantidad de arcilla, contribuye a que poco a poco se vaya creando este complejo arcillo-húmico, que es al final donde vamos a almacenar este carbono y que es esencial para la vida de los suelos, ¿no? Y obviamente vamos a propiciar también de que crezca mucho más esta vida microbiana y que el suelo en realidad sea mejor y más vivo. Bueno, nosotros cuando nos dimos cuenta que realmente la mayoría de nuestros viñedos, aunque eran certificados en viticultura ecológica, estaban emitiendo carbono a la atmósfera, dijimos, ostras, esto no puede ser, ¿no? Hemos de intentar cambiar esto.
Y por esto pues, nos pusimos el objetivo de cambiar cerca de 1.100 hectáreas aquí en Cataluña. En Chile también lo estamos haciendo, pero esto es sobre todo aquí en Cataluña, en las cuales íbamos a pasar de viticultura ecológica, que vamos a continuar con la certificación, porque yo creo que es importante también, pero vamos a dar un paso más allá y nos vamos a ir a la regenerativa. Esto es un plan siempre que como mínimo uno tiene que contemplar unos 10 años aproximadamente. Yo os quiero contar también que cuando se hace este proceso hay una transición. Uno no convierte sus suelos de un día para otro en suelos regenerados. En un suelo como el Penedés, en el caso de que hay más arcilla, pues uno puede ir un poco más rápido, puede regenerar los suelos quizás en 6 o 7 años si todas las cosas van bien, pero en otros suelos van a necesitar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, es un proceso y este proceso es el más complicado. Y también lo quiero explicar porque esto de la regenerativa pues, tiene una parte muy científica, pero también tiene una parte emocional. Verdaderamente, cuando vemos un viñedo donde hay mucha más vida, ostras, es verdaderamente fantástico, ¿no? Pero uno tiene que ir también con cuidado. Cuando hacemos este proceso, y sobre todo los primeros años, no es suficiente únicamente con dejar cubierta vegetal a ver qué es lo que pasa. Tenemos que aprender a manejar esta cubierta vegetal. Si uno, por ejemplo, parte de un invierno que es muy frío, con muy pocas lluvias y de repente dice, pues voy a dejar la cubierta vegetal durante toda la primavera hasta casi el mes de mayo, pues se puede encontrar con una bajada de producción muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir entendiendo de que hay que ir dando más nutrientes al suelo, hay que utilizar más compost, hay que volver a equilibrar esta materia orgánica en el suelo y al mismo tiempo pues hay que trabajar esta cubierta vegetal, porque la cubierta vegetal va a absorber también los nutrientes que la cepa puede necesitar. Esto al final es como si tuvieras pues, un armario con alimentos y tienes que distribuir estos alimentos con las diferentes personas que ahora tienes. Y ahora ya no hay únicamente una persona que es la cepa, hay otras plantas también. Y esto hay que entenderlo y mantener este equilibrio durante este proceso de transición. Bueno, pues aspectos importantes de la cubierta es que al final todos intentamos que la cubierta sea perenne, eso es importante y bueno, todos vemos cuando las cubiertas estás en primavera, pues que son verdes, fantásticas, pero luego llega el verano y en climas mediterráneos esto es lo que pasa con la cubierta, ¿no? Pues se convierte más como una cubierta más pajiza, digamos, en la cual pues ya no es verde, ya no tenemos esta fotosíntesis, ya no hay esta absorción de carbono, pero en cambio tiene efectos también que continúan siendo muy, muy positivos, ¿no? Por ejemplo, nos está preservando la humedad y está provocando menos evaporación. Está enfriando los suelos también, luego os voy a enseñar una pequeña foto de esto, ¿no? Nos está protegiendo mucho contra la erosión, porque las plantas continúan allí y si ahora lloviera, por ejemplo, ostras, pues te encontrarías que el suelo continúa estando, ¿no? Aumenta la materia orgánica, esto es materia orgánica que va a estar en los suelos y mejora la biomasa. Esto, por ejemplo, es una fotografía térmica de un suelo cubierto con un suelo que no está cubierto. Y arriba de todo veis las temperaturas máximas, esto es en pleno verano, esto es la temperatura superficial del suelo, y abajo podéis ver, sin cubierta podemos llegar hasta los 60 grados, mientras que con cubierta estamos a unos 39 grados, ¿no? Es una diferencia importante. Bueno, nosotros empezamos la regenerativa intentando experimentar al máximo y así empezamos con 2 fincas diferentes y cada una es muy digamos, diferente. Más la plana, que es la que empezamos, tiene suelos más arcillosos, calcáreos, tiene diferentes zonas y la otra es más de la rosa, que son suelos mucho más con pizarras, con más pendientes, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente con más la plana vemos mucho más rápido qué es lo que está sucediendo y cómo ya se está empezando un proceso de regeneración fuerte, ¿no?
En cambio, en Mas de la Rosa, bueno, pues es mucho más lento, hay mucho menos suelo, digamos, y los procesos son más lentos. Esto no significa que no se pueda hacer. Si vais a ver, por ejemplo, las viñas de Christian Barbier, que lleva tiempo con Clos Mogador haciendo regenerativa, pues vais a ver que es perfectamente compatible y que sus suelos son espectaculares allí. Bueno, pues lo que hicimos es que, por ejemplo, una viña con masa plana la dividimos en las diferentes parcelas y en cada parcela utilizamos un tipo de cobertura vegetal diferente, experimentando con todas ellas. Al principio, bueno, uno puede pensar que la cobertura espontánea siempre es la mejor, pero hay zonas que están muy degradadas, con muy poca materia orgánica, con pendientes, y a veces es positivo romper este ciclo y plantar una cobertura vegetal, puede ser festuca, pueden ser gramíneas, pero para empezar a romper este ciclo. Luego ya se irán incorporando otras coberturas que sean más, podríamos decir, autóctonas, ¿no? Pero al principio, cuando el suelo es muy, muy pobre y no hay absolutamente nada, esto puede ayudar. Y aquí en Mas de la Rosa veis también pues, diferentes zonas de diferentes coberturas. Bueno, el trabajo con los animales es importante. En la diapositiva esta de Alan Savory veríamos los animales ahí en África. Bueno, aquí no tenemos ñus, ¿no? Lo que tenemos son animales que podemos trabajar como las ovejas, ¿no? Antiguamente en el Penedès habían 30.000 ovejas, hoy quizás quedan 3.000 o 4.000. Estas ovejas antiguamente estaban en los viñedos y estaban fertilizando. Pues bueno, nos propusimos tener nuestras propias ovejas y cuando no era posible trabajar con pastores de la zona. En la regenerativa no consiste únicamente en tener unas ovejas ahí que se comen la hierba y tal, sino en hacer un pastoreo planificado. O sea, cada parcela tiene que estar muy determinada para que las ovejas vayan allí a comer y no vuelvan a comer hasta que la cubierta vegetal esté otra vez crecida. La densidad de animales por parcela es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que diseñar este pastoreo planificado, hay que trabajar con los pastores para que lo puedan hacer, ¿no? Nosotros, bueno, ahora ya tenemos en masa plana nuestras propias ovejas, tenemos nuestro propio pastor que nos está ayudando y además incluso hemos empezado a vallar ciertas zonas para poder hacer este pastoreo, incluso dejando las ovejas ahí durante la noche y que puedan estar ahí tranquilamente. Aparte que tengo que decir que nos ayuda contra los jabalís, ¿no? Que de cuando en cuando todos sabemos pues, lo que está pasando. Muy bien. Pues aquí veis unos de los pastores aquí en Cataluña con los que estamos trabajando. Muy bien. Bueno, claro, cuando el viñedo ya está más verde, pues a veces es muy complicado con las ovejas, porque os tengo que decir que siempre prefieren las hojas de viña a cualquier cobertura vegetal, es igual lo que les pongas. Entonces, necesitas también algún tipo de campo, algún tipo de lugar donde ellas puedan estar y sobre todo en los periodos de crecimiento vegetativo y en periodos de vendimia, tienen que estar aquí de momento. Hemos hecho algunos experimentos. Si os fijáis, estas ovejas, esto es un experimento divertido. Dijimos, bueno, pues les vamos a poner como un bozal, ¿de acuerdo? Estuvimos como 4 meses diseñando con impresoras de estas, ¿cómo se llaman las impresoras estas? Las 3D, diseñando estos bozales que eran muy interesantes porque cuando la oveja comía del suelo se abría el bozal, pero cuando se levantaba para comerse las hojas del viñedo, pues se cerraba el bozal. Hasta aquí todo perfecto, hasta que se vieron las unas a las otras, ¿no? Y entonces fue como si vieras a Aníbal Lecter, ¿no? Y de repente se asustaron y cada una se iba por su lado. Con lo cual, experimento fracasado total. A las ovejas no les gustan los bozales. Importante. Sí, sí. Bueno. Pero hay que continuar experimentando porque, sinceramente, no vais a encontrar ningún libro de viticultura regenerativa. Esto lo estamos haciendo con la experiencia
de muchos viticultores y enólogos, no solamente de España, sino de todo el mundo, ¿no? Y bueno, luego os voy a explicar un poco más de esto, ¿no? Otra experiencia que hicimos fue estas no fence, se llama, que es un collar que poníamos a las ovejas y cuando pasaban de cierta parcela o de cierta zona había una vibración que para ellas era desagradable, pero bueno, os tengo que decir que tampoco ha funcionado. O sea, que si os lo vienen a ofrecer, yo no lo compraría, ¿eh? Muy bien. Bueno, estamos también en aquellos lugares donde es difícil trabajar con ovejas, como en el Priorato, por ejemplo, trabajando más con aves, por ejemplo, gallinas, haciendo nuestros propios gallineros móviles también. Y bueno, esto es una experiencia que vamos a ir también trabajando y acumulando, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de regenerativa, hemos hablado de fertilidad de los suelos, de vida en los suelos, de cobertura vegetal, de animales, pero también hay que pensar en el resto de todo el ecosistema, ¿no? Un punto importante es que todo lo que produce el viñedo hay que intentar devolverlo a los suelos, tanto los sarmientos como la rapa, porque al final todo es materia orgánica que se puede incorporar. Hemos creado estos corredores biológicos alrededor de todas nuestras parcelas, insectarios, zonas de huerto también. Tenemos un restaurante allí al lado donde se aprovecha muchísimo todos estos vegetales. Estamos haciendo miel también. En la regenerativa un concepto muy importante es no hacer una sola cosa. Podemos hacer vino, aceite, podemos hacer otros productos. Tenemos basas para anfibios, árboles frutales y cada vez más estamos empezando a plantar en keyline. El keyline, para los que no sepáis, es un tipo de plantación que aprovecha mucho cuáles son las ondulaciones del terreno para aprovechar mejor el agua, y en una zona como la que estamos va a ser más y más importante. Un experimento interesante que estamos haciendo es llevar el bosque hacia dentro del viñedo. O sea, el bosque al final es nuestro benchmark, es nuestro objetivo en cuanto a biodiversidad y vida microbiana, ¿no? Pues hay diferentes experimentos en Brasil que demuestran cómo el aislamiento de un ecosistema al final produce que ese ecosistema caiga. Aquí lo que estamos haciendo es desde bosques cercanos traer estas lenguas de bosque hacia dentro del viñedo para que haya un contacto con este entorno máximo posible. Bueno, pues los resultados van a largo plazo, pero os tengo que decir que desde los primeros años ya se pueden ver cambios, mejor vida microbiana, especies de todo tipo que hace un tiempo pues no estaban y se empiezan a detectar, que es algo positivo y que es motivante para todas las personas también, ¿eh? Aquí veis algunos ejemplos de antes y después. Eso es la viña de Milmanda. Antes, cuando llovía, casi nos quedábamos aquí sin suelos, ¿no? Y ahora podéis ver cómo los suelos están bien establecidos y nos ayuda muchísimo. Podéis ver también el Priorato, cómo conseguimos que los suelos en las terrazas se queden mucho más fijos también. Y bueno, pues un punto importante que me gustaría dejar de alguna forma claro es que cuando hablamos del carbono atmosférico, ¿no?, la agricultura regenerativa es verdaderamente una agricultura que se dedica mucho y que incide mucho en el punto de esta captación de carbono en los suelos, ¿no? Mientras que otros modelos de agricultura, y especialmente el convencional, esto no lo tienen en cuenta. Un gran problema del cambio climático no son solamente los combustibles fósiles, ¿eh? Hay que recordar que uno de los grandes problemas es que nuestros suelos han perdido la capacidad de absorber carbono. Si miramos el planeta hoy y hace 200 años era verde, azul y blanco. Hoy es muy marrón, es muy marrón. Si no conseguimos recuperar esta fertilidad en los suelos, verdaderamente se va a hacer muy difícil luchar contra el cambio climático. Y como apunte quiero decir que la Unión Europea ya está trabajando en esto también y ver cómo puede recompensar a los agricultores que están haciendo este camino, ¿eh? ¿Cómo va a afectar esto en la calidad de los vinos? Pues sinceramente yo no os puedo decir si el vino va a tener más color o va a tener menos color, ¿no? Sé que van a ser viñedos más resilientes y esto es importante también
con estos cambios que nos estamos encontrando, ¿no? Y creo también que es lo correcto, que es lo que hemos de hacer en el viñedo. Cada uno evidentemente puede hacer lo que quiera, pero a mí me gustaría pensar pues que realmente podemos hacer un cambio aquí, ¿no? Tanto pensamos que esto es importante que hemos empezado junto con otras personas que piensan igual, esta asociación de viticultura regenerativa, donde hemos hecho estos congresos, donde invitamos a personas de todo el mundo que ya están haciendo esto y con buenos resultados, y compartimos experiencias. Os tengo que decir también que esta próxima vendimia ya va a estar operativo una certificación, que es una certificación de viticultura regenerativa, donde cualquier viticultor, al principio pensamos para España, pero nos estamos encontrando viticultores de todo el mundo que también la quieren utilizar, podrán demostrar también de que están haciendo estos cambios en el viñedo y podrán utilizar también pues, este símbolo para que esté en las botellas de sus vinos, ¿no? Creo que los consumidores tienen que saber también que si hay un trabajo diferente en el viñedo, pues tienen el derecho también a saberlo. Va a haber una aplicación pues, que va a poder monitorizar todos estos cambios que se producen en el viñedo, así que si estáis interesados luego también lo podemos comentar. Que sepáis que bueno, es básicamente una auditoría, una certificación que al principio de todo hay una auditoría de los suelos y a partir de aquí se tienen que empezar una serie de procesos y cada 3 años hay un diagnóstico, hay una nueva auditoría para comprobar si se está siguiendo este camino y está incrementando el carbono en los suelos, la biodiversidad, etc. Bueno, y para finalizar, que yo creo que ya tenemos todos mucha hambre, ¿no? Únicamente decir que, bueno, que al final no me puedo imaginar, digamos, un proyecto mejor que devolver la fertilidad a los suelos y sobre todo dejarle pues, un suelo a nuestros hijos pues, que les permita cultivar y continuar haciendo alimentos o continuar produciendo vino, ¿no? Y pensad una cosa, ¿no? Hay 7.400.000 hectáreas de viñedo en el mundo. Si consiguiéramos que todas estas hectáreas estuvieran en regenerativa, estaríamos absorbiendo una cantidad de carbono en los suelos bestial y verdaderamente conseguiríamos que una parte al menos de este 20% de problema del cambio climático que proviene de la agricultura, al menos por la parte de los vinos, pudiera ser diferente, ¿no? Y que quizás podríamos brindar con vinos que dijéramos, oye, pues estos vinos verdaderamente no están favoreciendo el cambio climático, sino que están luchando contra el cambio climático. Así que os animo a todos los que queráis para ir también por ahí. Gracias.